Buenos días desde México. A nombre de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, la asociación más grande de México en cuestión de unión de psiquiatras para el abordaje de los trastornos mentales, les agradezco a los organizadores de las jornadas Tandil el estar en este momento participando con ustedes. Agradezco muy especialmente al doctor Carlos Benavente y al equipo de colaboradores que me acompañan el día de hoy. Vamos a hablar en una manera sucinta acerca de cómo el problema de estigmatización disminuye las atenciones en los enfermos mentales. En primer lugar, el doctor Carlos Casiani Miranda, de Colombia, nos va a hablar de la conceptualización general del complejo estigma y discriminación en los trastornos psicóticos. Él es especialista en psiquiatría, tiene una maestría en drogodependencias y pertenece al grupo de investigación de neurociencias de la Universidad de Santander y del Grupo de Salud Mental y del Comportamiento Humano de la Universidad de Caldas. Es expresidente de la Asociación Colombiana de Patología Dual y actual coordinador de la Red Internacional para la Reducción del Estigma. En segundo lugar, la doctora Gabriela Rodelo Ochoa nos hablará del abordaje comunitario de la esquizofrenia en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte en Hermosillo, Sonora. Ella es especialista en psiquiatría, egresada de la Universidad de Sinaloa, México, y es actual subdirectora del Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte y docente de psiquiatría de la Universidad de Sonora en el posgrado de psiquiatría. Ella también ha sido por años coordinadora de la clínica de esquizofrenia del hospital. Y también desde la hermana República de Colombia, el abordaje integral de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos primarios en Colombia será el tema que nos compartirá el doctor Uriel Escobar Barrios. Él tiene una trayectoria, al igual que mis compañeros que lo han precedido, en el área de la psiquiatría y en la atención de la población vulnerable. Pero especialmente él se ha dedicado a escribir libros y a atender a las personas con patología dual. Él es gerente en sistemas de salud con maestría en adicciones y es presidente actual de la Asociación Colombiana de Patología Dual. También es vicepresidente de la Red Internacional para la Reducción del Estigma y vicepresidente de otras instituciones. Actualmente también es vicepresidente y canciller nacional de Colombia de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz Mundial. Y por supuesto, su servidora les hablará acerca del tratamiento integral del paciente con esquizofrenia en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en donde tuve el placer y el privilegio de trabajar durante 15 años. Tengo la especialidad en psiquiatría, egresada del mismo Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en ciencias y fundadora de la Red Internacional para la Reducción del Estigma. Actualmente participo como secretaria de la Asociación de Médicos Egresados del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y soy coordinadora de la sección de esquizofrenia de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Con mucho gusto para ustedes presentamos estos temas que abarcan desde la manera en cómo se inicia el tratamiento de la esquizofrenia y cómo podemos mejorarla. 3 países hermanos se unen hoy para compartir este conocimiento. Muchas gracias. Adelante y comenzamos. Hola a todos, bienvenidos. Me corresponde presentar el tema de complejo estigma de discriminación asociado a trastornos psicóticos. El objetivo es brindarles a ustedes una conceptualización sobre lo que es el complejo estigma de discriminación, identificar las manifestaciones, las razones y consecuencias de la estigmatización asociada a trastornos psicóticos. Esta es la agenda que veremos. Empezar primero diciendo que las personas que sufren de trastornos mentales, además del estrés y el distrés que representan los síntomas de su enfermedad, tienen una carga adicional que es el distrés asociado a la estigmatización. Y eso lleva, además del sufrimiento, a pérdida de estatus, a desventajas sociales como en vivienda, en educación, aislamiento social, una mala atención sanitaria e incluso suicidio. De ello, ese factor de estrés asociado a padecer estigma, asociado a trastornos mentales, ya ha sido
caracterizado como estrés por estigma, que predice una mala calidad de vida, mayor nivel de síntomas y peores resultados clínicos en las personas con trastornos mentales. Es importante porque es importante tener una conceptualización de estigma, porque el avance en la investigación sobre el estigma depende en gran parte de que tengamos una sólida denominación del fenómeno y una definición, sobre todo porque hay perspectivas teóricas distintas y variables sobre el concepto de estigma. Nosotros tenemos que tener una conceptualización clara para poder hacer las intervenciones. Entonces, en pensando qué es el estigma. Estigma, pues es una palabra que viene del griego, que denota una marca en la piel con hierro caliente que deja una señal en el cuerpo y que inicialmente estaba asociado a cuestiones mágico-religiosas. Desde el punto de vista ya más lingüístico, es una característica o rasgo que se le atribuye a alguien o a algo y que habitualmente tiene una connotación negativa. Pero ya el estudio científico del estigma le debe mucho a este antropólogo canadiense, Erwin Goffman. Es una de las personas más citadas en todo lo que tiene que ver con el concepto de estigma, y él lo describió como un atributo negativo, producto de una construcción social, a partir de una serie de normas y valores que son aceptados por una sociedad y que establece diferencias entre unos y otros dependiendo de la presencia de ese atributo, y genera menosprecio y rechazo hacia las personas que tienen ese atributo de parte de los que no lo tienen. Esa es una de las primeras aproximaciones científicas desde la socioantropología del estigma, pero más adelante hay unos aportes muy importantes de Brooklyn y Hall Phelan, donde ellos nos explican que la estigmatización es el producto de la combinación de varios procesos, como el etiquetamiento, los estereotipos sociales, la separación por etiquetado, la pérdida de condición del sujeto y el ejercicio desigual del poder. A partir de allí, nosotros hoy, para definir estigma, contamos con unos conceptos claves, empezando por el etiquetado, que es la tendencia que tiene el ser humano de marcar las diferencias humanas. Después viene ya la parte cognitiva del estigma, que es el estereotipo, que tiene que ver con ese conjunto de ideas, de creencias o conceptos, tanto positivos como negativos, pero generalmente nos centramos en los negativos, que la mayoría de la gente sostiene en relación a un grupo social, y eso condiciona o sesga la percepción o la valoración que tenemos de las características de ese grupo. Es decir, a partir de esas ideas erradas que tenemos sobre ese grupo, lo que terminamos es construyendo una identidad deteriorada a partir de una característica devaluada, y ya entonces la persona se va a ver no por lo que es, sino por esa idea errónea que nosotros tenemos sobre ella. Entonces, esa es la parte cognitiva. Después ya viene la parte emocional, que son los prejuicios, que son las predisposiciones emocionales negativas que la mayoría de la gente experimenta con respecto a un grupo cuyas características están sujetas a creencias estereotipadas. Fíjense ustedes la relación que hay entre prejuicio y estereotipo, y de tal manera que se conceptualizan como prejuicios los estereotipos negativos. Y ya después viene la parte comportamental del proceso de estigmatización, que es la discriminación, que básicamente determina la presencia de unos comportamientos que implican una propensión de acciones negativas hacia las personas que tienen ese rasgo estereotipado. Y ese comportamiento se da en términos de distancia social y representa una vulneración de los derechos de esas personas que tienen ese rasgo indeseable. De tal manera que la estigmatización es la puesta en escena de esa secuencia: estigma, estereotipo, prejuicio, y que lleva a la discriminación de las personas. En ese sentido, por eso hablamos del complejo estigma-discriminación, para describir esa red de relaciones complejas en la que intervienen una serie de factores de orden individual, social y estructural, que tienen una profunda relación entre sí y que se pueden entender como una red compleja de relaciones no lineales, y que son conceptos que están íntimamente relacionados, por eso no se pueden ver de manera aislada, sino como un complejo estigma de discriminación. Y hay una cosa muy importante que tiene que ver con las relaciones de poder. Este proceso de estigma, prejuicio, estereotipo y discriminación no podría darse si no hay un ejercicio inapropiado de poder, es decir, que los grupos socialmente hegemónicos legitiman el prejuicio, legitiman la discriminación y los estereotipos. Por eso ocurre esto.
Entonces, fíjense ustedes que habitualmente en el proceso de estigmatización se tiende a estigmatizar aquello que es visto como diferente. Entonces ya las personas que tienen una característica distinta de poseer una enfermedad mental o reunir criterios de esquizofrénico ya no es visto como un ser humano que tiene un nombre, Pedro, Juan, sino como el esquizofrénico, el loco, el hiperactivo, o en el caso de las personas que consumen drogas y tienen trastornos por sustancia como el vicioso, el drogadicto, el tuberculoso, el sidoso, el covidoso, etc. Entonces, desde ese punto de vista, conceptualizamos el estigma como un proceso y no es un embeleco teórico ni un invento, sino que ya hay varios enfoques teóricos como el que planteó Pesco Solido, en donde se determina que el estigma surge de la interacción de varios sistemas sociales e individuales que están interconectados estrechamente, con una dinámica inseparable y le da una fundamentación transdisciplinaria y translacional al concepto de estigmatización. Y nosotros también lo hemos planteado así en varias publicaciones, basándonos en la teoría de la atribución que determina que el estigma, el estereotipo, el prejuicio y la discriminación siguen una secuencia compleja. Por lo tanto, este concepto de complejo estigma y discriminación lo que busca es agrupar estos conceptos que son inseparables y poderle dar una visión más holística al concepto de estigma. De hecho, en las investigaciones que hacemos, hablamos ya de complejo estigma y discriminación o estigmatización. Fíjense ustedes que ahí se ve la complejidad todavía mayor de esto cuando se mira desde la perspectiva individual que hay diferentes condiciones que pueden ser objeto de estigmatización y que hay un público que legitima eso y hay unas estructuras sociales que también lo legitiman. Entonces, es bueno saber que hay varias formas de estigmatización para entender la estigmatización que ocurre en las personas que tienen trastornos psicóticos. El estigma promulgado, que tiene que ver con discriminar a otras personas que tienen un rasgo o condición. Es decir, las personas que no tienen esquizofrenia estigmatizan a los que tienen esquizofrenia. El estigma de cortesía es aquel tipo de estigma o por asociación en donde las personas que no tienen el atributo pero tienen una relación íntima con ellos son estigmatizados también, como por ejemplo los familiares de las personas con esquizofrenia. Y el estigma de proveedores son las conductas estigmatizantes a cargo de las instituciones encargadas del cuidado de las personas, como por ejemplo los hospitales, las personas que trabajan en hospitales como médicos, enfermeros, que tienen unas conductas estigmatizantes en términos de lenguaje despectivo, rechazo o negación de la atención en salud de las personas con el trastorno mental, en este caso esquizofrenia. El estigma internalizado ya tiene que ver con una forma de estigmatización en donde la persona que tiene el rasgo negativo interioriza los prejuicios y los estereotipos externos y se identifica con ellos, los incorpora a su estructura cognitiva y los cree y actúa conforme a ello. Y puede tener estigma anticipado en el sentido de que como cree esos estereotipos y los ha incorporado, anticipa que va a ser estigmatizado si declara su identidad. Entonces, este estigma internalizado es una de las formas que genera más sufrimiento porque representa un retraso en el proceso de búsqueda de ayuda, porque la persona teme y expresar su identidad porque teme recibir respuestas negativas o malos tratos por su enfermedad y eso indudablemente genera una afectación importante en su calidad de vida, en el resultado del tratamiento, porque genera menos adherencia y representa una menos proporción de búsqueda de ayuda. Entonces, a tal punto que algunos autores han explicado y han conceptualizado que el estigma puede ser más perjudicial en términos de distrés para el paciente que la propia enfermedad. Y el estigma estructural tiene que ver con el papel que juegan las instituciones estatales y gubernamentales en términos de legitimar los estereotipos. Por ejemplo, una forma de estigma estructural puede ser que los gobiernos asignen menos presupuestos para tratar las esquizofrenias, por ejemplo. Eso es una forma de estigma estructural. Entonces, fíjense ustedes que hay varias manifestaciones de estigma. Entonces, ahora miremos ya el estigma asociado a trastornos mentales como la esquizofrenia. Ya se sabe que en el mundo hay estudios que han mostrado que la mayoría de la gente tiene una opinión negativa acerca de las personas que tienen un trastorno mental. Por ejemplo, este estudio en Ghana mostró que del 34 al 55% de las personas respondieron de alguna forma prejuiciosa ante las personas que tenían un trastorno mental. Y fíjense que últimamente han habido publicaciones que muestran la frecuencia y los correlatos asociados al estigma con psicosis y también la necesidad de tener
intervenciones a través de ensayos clínicos para reducir el estigma asociado a los trastornos psicóticos. Mostremos algunas de las evidencias. Por ejemplo, sabemos que dentro de los trastornos mentales, los que tienen más frecuencia de estigmatización son la esquizofrenia, consumo de sustancias y algunos trastornos del estado de ánimo, como la depresión y el trastorno bipolar. Fíjense ustedes que la discriminación hacia las personas con trastornos psicóticos es frecuente. En este trabajo se informa que el 50% de personas evaluaron negativamente a personas por tener algún trastorno mental a lo largo de su vida, incluido la psicosis. Un estudio que se hizo en el Reino Unido mostró que en un grupo de 70 pacientes con esquizofrenia informaron que habían sido estigmatizados y discriminados el 94% y el 59% respectivamente. Otro estudio multinacional de esquizofrenia encontró que 64% informó estigma anticipado ante la solicitud de trabajo, lo que les decía ahorita. Ellos interiorizan el estigma y anticipan y creen que los van a estigmatizar si ellos acceden a trabajo o a estudio por su condición de esquizofrenia. Entonces uno se pregunta cuál es la razón de la actitud negativa ante personas con trastornos mentales como psicosis. Y estos estudios han mostrado que básicamente el desconocimiento de la enfermedad o que los observadores no acepten el trastorno mental como una enfermedad, igual que las otras enfermedades físicas. También el hecho de una atribución de incompetencia irracional a las personas que tienen el trastorno mental y una percepción falsa de peligrosidad a las personas que tienen trastornos psicóticos. Otro estudio también en esquizofrenia en 14 países europeos mostró que las personas con esquizofrenia tenían una proporción alta de estigma internalizado, 77% de ellos se autoestigmatizaban a través de escalas que trataban de medir el autoestima, el estigma internalizado. Otro estudio similar entre 138 participantes iraníes con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo, también se encontró que había una alta puntuación de estigma en esas personas, estigma internalizado. Entonces, fíjense ustedes que el impacto que tiene este complejo estigma de discriminación asociado a trastornos psicóticos es que representa una carga adicional para las personas que tienen la enfermedad, para las familias, cuidadores y también para las instituciones de salud. Entonces, hay que mirar el impacto que tiene ese estigma percibido y el autoestigma y que están relacionados con los fenómenos socioculturales independientemente de la severidad del diagnóstico. Entonces, ¿qué genera esto? Que esas personas que se sienten o se perciben estigmatizadas o que tienen estigma internalizado terminan no buscando ayuda porque anticipan el estigma. O lo otro es que rechacen el diagnóstico clínico, no se adhieren a los tratamientos. Y eso es catastrófico porque aumenta la proporción de la psicosis no tratada. Entonces, todas estas demoras en el diagnóstico, además de los resultados clínicos individuales para las personas, también genera sufrimiento para sus cuidadores, para otros familiares y para la comunidad, y un mayor gasto en salud pública. Entonces, a tal punto que se ha conceptualizado, como lo dijimos ahorita, que el impacto negativo del estigma de trastornos mentales es más devastador que el trastorno mismo. Entonces, el mensaje era fundamentalmente eso, y claramente en dos puntos de vista. Primero, en la conceptualización de estigma como un complejo estigma de discriminación, como un sistema de partes interrelacionadas, heterogéneas, que reúnen varias disciplinas para ofrecer un sentido más holístico del concepto para las próximas generaciones de investigadores sobre estigma y tener claro que el complejo estigma de discriminación asociado a trastornos psicóticos es frecuente y representa una carga adicional para los pacientes y para la familia y se constituye una barrera de acceso a los tratamientos. Bueno, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias al doctor Carlos Benavente por la invitación y al resto de los que integran esta mesa. En esta ocasión
me corresponde hablar acerca del tratamiento del paciente con esquizofrenia en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte. Como recordaremos, en todos los hospitales pues contamos con una unidad que se encarga de la consulta externa para el tratamiento de los pacientes, y en nuestra unidad, para el control ambulatorio de los pacientes, contamos con dos programas principales a los que les hemos dado mucho auge desde que surgieron, que se trata del hospital de día y de un programa llamado Psiquiatría Comunitaria. Bueno, aquí tenemos unas imágenes del hospital psiquiátrico, cómo se encuentra en estos momentos. Es el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte, localizado en Hermosillo, Sonora, México, que ha tenido algunas remodelaciones actualmente. Anteriormente tenía una estructura diferente, un hospital más amplio, con las características de los hospitales campestres, pero ya ha tenido algunos cambios en la infraestructura. Pues vamos a hablar acerca del tratamiento integral que proporcionamos aquí en este hospital a los pacientes, principalmente con esquizofrenia. Contamos con el hospital de día y otro programa que le llamamos psiquiatría comunitaria. En este tipo de programas, lo que hacemos es un trabajo en equipo, un trabajo multidisciplinario, y está a cargo de médicos psiquiatras, de personal de psicología, de trabajo social, de enfermería, para otorgar una atención integral a todos los pacientes que se integran a este tipo de programa. Y el enfoque importante es darle atención tanto a la familia como al paciente, e integrarnos todo el equipo, todo el personal que lo conformamos, para dar una mejor atención y un tratamiento muy integral a los pacientes. En el caso del programa de hospital de día, el objetivo fundamental de este programa es proporcionar atención a todos los pacientes que participan o que integran este programa, para que los pacientes desarrollen y adquieran las herramientas necesarias para su bienestar, tanto físico como mental, y ello les permita poderse reintegrar a la sociedad, a la familia, para que tengan una mejor funcionalidad y una mejor independencia todos nuestros pacientes. En el hospital de día se pretende y se da un enfoque muy importante en la rehabilitación, a la rehabilitación físico-social, para lograr que todos los pacientes que se integran al programa mejoren y desarrollen sus capacidades físicas, capacidades emocionales, sociales e intelectuales, para tener un mejor desempeño y reincorporarse a la familia y a la comunidad, y que puedan participar en la medida lo mejor posible. ¿A quiénes se atiende aquí en este programa de hospital de día? Principalmente a los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. Posteriormente ya se han integrado pacientes con diagnóstico de trastorno bipolar, pero el enfoque principal son los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. Son los que más se incorporan a este tipo de programas. En cuanto a las políticas para brindar la atención a este tipo de pacientes, pues tenemos que son pacientes principalmente con estos diagnósticos, que soliciten y que cumplan con los criterios de inclusión. Es decir, que cuenten con el diagnóstico y que tengan el interés de integrarse al programa de hospital de día. El programa brinda la atención de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Los pacientes que ingresan a este programa asisten de manera diaria, y así es posible valorar el avance, el beneficio que están recibiendo por parte del programa, de acuerdo a todas las terapias que integran esta atención. Y en cuanto a las políticas de atención, también se les realizan visitas domiciliarias. Estas visitas domiciliarias son sorpresas.
no se les informa a la familia cuándo se les va a visitar. Y esto es con la intención de conocer el entorno que rodea a los pacientes y a la familia para observar lo más relevante en cuanto a la funcionalidad y poder orientar y mejorar la funcionalidad de todos los integrantes de esta familia. Dentro de las actividades principales que se dan en este programa de hospital de día, pues el número uno, que es lo que más nos interesa a los médicos y a todo el personal que integramos del programa, es la adherencia terapéutica. También mejorar las habilidades sociales de los pacientes. Hay terapias específicas para mejorarlas. Terapia de la vida cotidiana, terapias con técnicas de relajación, terapias para ejercicio físico de los pacientes, terapia sociorecreativa para que se integren, socialicen entre ellos y tengan una mejor integración con su familia y con la sociedad. También tienen actividades de terapia ocupacional donde aprenden alguna actividad. Entre ellas, pues aprenden a hacer llaveros, a bordar. Hay terapia de cocina para que aprendan a preparar alimentos básicos para que ellos puedan ser autosuficientes en el día a día en sus casas. Y no dejamos de lado la terapia para mejorar las habilidades cognitivas de los pacientes. Y estas actividades van a ser individualizadas a cada paciente. Dado a que el equipo valora las habilidades de cada uno de ellos para poder hacer un programa específico para mejorar sus habilidades. Otra de las terapias que reciben es la de psicomotricidad para mejorar sus movimientos finos, sobre todo porque son pacientes que tienen efectos de fármacos, algunos de ellos, y requieren tener una mejor motricidad fina, un mejor movimiento sobre todo de sus manos, que puedan tocar objetos, poder tomar los cubiertos cuando están comiendo en forma adecuada y que se integren mucho mejor en el día a día con su familia. Y en cuanto a la terapia cultural, esta es muy importante. Aquí a los pacientes se les enseña a quienes tienen habilidades para tocar guitarra, o bien hay clases donde reciben un karaoke o clases de danza, de zumba, y también otras actividades que sean necesarias en el momento y en el entorno. Otras actividades que también reciben es la actividad de biblioterapia, y no dejamos de lado lo que son la terapia psicológica, y es una terapia psicológica individual al paciente, y también reciben terapia psicológica grupal y familiar para brindar una atención integral lo mejor posible a los pacientes que están participando en el programa. ¿Y cuál es el mayor enfoque que queremos que se integre con ellos? Pues que tengan una mejor conciencia de su enfermedad, el manejo adecuado de la enfermedad, que sepan qué hacer, cuándo acudir si presentan síntomas de alarma, que requieran algún ajuste en el esquema de tratamiento, la importancia y el manejo adecuado de los medicamentos, sobre todo evitar la automedicación en ellos. Y si tienen algún otro diagnóstico, también que reciban el enfoque adecuado para el manejo de sus comorbilidades en el caso de que las presenten. Es importante también la prevención del síndrome de burnout, sobre todo en la familia, principalmente porque por lo general algún miembro de la familia se agota, o casi siempre uno de la familia queda como el cuidador responsable de estos pacientes. Y lo otro importante es la terapia individual y la terapia familiar que deben de recibir, porque también se integra a la familia en este tipo de tratamientos. ¿Cuáles son los beneficios que obtiene un paciente en el programa? Pues el manejo y control de sus emociones de manera adecuada, una mejor interacción con su familia, con sus compañeros, con el personal, con los miembros de la sociedad, una mejor conciencia de enfermedad, la prevención de rehospitalizaciones, que es uno de los más importantes, que se identifiquen y utilicen las redes de apoyo social para que puedan solicitar ayuda si es necesario,
el manejo de su higiene y del entorno, la mejor adherencia a su tratamiento, que aprendan también a utilizar el transporte público, porque se les pide a los pacientes que ellos, de preferencia, lleguen temprano y se trasladen en transporte público, que sepan cómo manejar dinero y, si es posible, que se reinserten al ámbito laboral. En cuanto a la familia, pues también la familia aprende a poner límites, a asignar responsabilidades a los pacientes, a reconocer también la propia necesidad que tiene el familiar para evitar el desgaste que puede ocurrir en los familiares. Es decir, que el familiar también dedique tiempo para sí mismo. En el año 2012 se realizó un protocolo aquí en el hospital para valorar el bienestar y la satisfacción de los usuarios y de los cuidadores primarios aquí en el programa, y se observó que todas estas actividades mejoran la calidad de vida tanto del paciente como de la familia. Este estudio duró aproximadamente un periodo de 6 meses, donde fue muy especificado, y el otro objetivo del estudio era también valorar la sobrecarga emocional de los familiares. Y sí observamos que sí hubo mejoría al dedicarles todas las actividades y que se incluyeran en todas las terapias específicas. Y en cuanto al programa de psiquiatría comunitaria, pues este es un programa que se creó con la finalidad de evitar los reingresos hospitalarios. Y el principal objetivo, pues, es detectar los factores de riesgo en los pacientes, aquellos sobre todo los que presentan un mayor índice de recaídas y que se rehospitalizan con mucha frecuencia en el hospital psiquiátrico. Y al estar revisando, pues se evalúa y se aplican estrategias de intervención para evitar las rehospitalizaciones y mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de los familiares. El principal objetivo del programa es promover la conciencia de enfermedad y la adherencia terapéutica. Aquí un equipo multidisciplinario hace visitas domiciliarias a los pacientes que se integran al programa. En general son visitas cada 15 días. Por lo general son pacientes que están con medicamento, con un antipsicótico de liberación prolongada, y es para poder llevar un adecuado control de la aplicación del medicamento y también observar la evolución de los pacientes y de alguna manera valorar si se está reintegrando el paciente con su familia y con la sociedad para que sea un paciente independiente. Aquí en este programa de psiquiatría comunitaria se brinda psicoeducación principalmente a la familia y se le enseñan también algunas estrategias para que se puedan vincular con algunas otras instituciones. En el caso de que los pacientes requieran la intervención de otra atención médica. Los pacientes que se integran a este programa son aquellos que tienen más de 3 hospitalizaciones en un periodo de 1 año y principalmente que sean residentes de Hermosillo y que no cuenten con servicio médico de algún servicio, ya sea por estar laborando alguno de sus familiares. Dentro de estas visitas se realizan visitas para valorar integrar al paciente al programa y también determinar si cuenta o no con los criterios de inclusión para ingresar al mismo. Se hacen visitas programadas a los pacientes y las visitas se van determinando de acuerdo a la evolución de cada paciente, porque se considera que es un paciente que tenemos que estarlo viendo un promedio de cada 15 días, pero va a llegar el momento en que ese paciente tenemos que valorar si ya llegó el momento de espaciar esas consultas para que sean valorados ya sea más cada mes o cada 3 meses, para que se vaya independizando tanto el paciente como la familia y que haya una mejor adherencia al tratamiento. Entonces, con respecto a las visitas de seguimiento, se hacen así los criterios de inclusión, pues aunque radiquen en Hermosillo principalmente, y en localidades que no les queden a más de 30 minutos
de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Pacientes que tengan más de 3 recaídas en un lapso de un año, son pacientes de ambos sexos y que sean mayores de 18 años de edad. Aquellos pacientes que tienen algún grado de abandono por parte de la familia, pero para intentar reintegrar a la familia y que reciban el apoyo y se integren con los pacientes. Dentro de los criterios de exclusión, pues es más que nada que cuenten con algún servicio médico, porque ese servicio se otorga a aquellos usuarios, a aquellos pacientes que no cuentan con algún servicio o con alguna seguridad social. Al paciente, una vez que se decide que ya se han logrado los objetivos y que es un paciente que no se está rehospitalizando, pues se valora el darlo de alta del programa y se van espaciando sus visitas, ya sea cada mes, 2 meses o 3 meses, de acuerdo a la valoración integral que se hace de cada uno de ellos. Y en cuanto a los logros que observamos, es que disminuyen los regresos hospitalarios. También aprende tanto el paciente como la familia a utilizar otras instituciones, a acudir de manera independiente si requieren algún otro tipo de atención médica. Sobre todo aquellos pacientes que tienen alguna comorbilidad, alguna enfermedad crónica. Y lo más importante, aparte de evitar los regresos hospitalarios, es la integración del paciente con la familia y con la sociedad. Y pues esto sería lo más relevante en cuanto a los programas que tenemos, tanto de psiquiatría comunitaria como de hospital de día. Aquí en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte, cualquier duda o comentario que tengan, pues las puedo responder en el correo rodelo-que@hotmail.com. Muchas gracias. Hola, un cordial saludo desde Colombia, la región del Eje Cafetero, en la ciudad de Pereira. Quiero compartir con ustedes en el día de hoy una conferencia acerca del abordaje integral de la esquizofrenia y de otros trastornos psicóticos primarios en Colombia. Pero antes quiero darle los agradecimientos a los organizadores de las 6ª Jornadas Regionales de Psicopatología y Neurociencias. Lo primero que debo declarar es que no tengo conflicto de intereses para la presentación de esta ponencia. Y la ponencia la voy a dividir en varios momentos. El primer momento, unas reflexiones generales acerca de la esquizofrenia. El segundo, la nosología. Tercero, algo acerca del estigma. Cuarto, la atención primaria de la esquizofrenia y de los trastornos psicóticos, tal como lo hacemos en nuestro país. Y finalmente, cuál es la guía de manejo de la esquizofrenia para especialistas. El primer momento es el acercamiento comprensivo a la esquizofrenia. La persona que padece pues esquizofrenia tiene una forma muy particular de estructurar su propio mundo. Por eso la labor del terapeuta es tratar de tener un acercamiento comprensivo. Y para tener ese acercamiento comprensivo se requiere sin duda alguna una capacidad empática para conectarse con el otro. El mundo del esquizofrénico tiene una serie de características, tiene una serie de particularidades que lo hacen único en ese proceso de la comprensión de su propio mundo. Y hay unas características muy particulares del mundo de esta persona que padece esquizofrenia. Aquí solamente voy a considerar 4 experiencias hacia las cuales el terapeuta debe tratar de comprenderlas para tener ese acercamiento comprensivo. La experiencia en primera persona
tiene el paciente. Segundo, el sentido de la corporalidad. Tercero, el flujo de la conciencia. Y finalmente, cuál es la demarcación que tiene con respecto a sí mismo. En el segundo aspecto, relacionado con el acercamiento nosológico, los dos grandes sistemas de clasificación, en el DSM-5, los trastornos del espectro de la esquizofrenia y de otros trastornos psicóticos incluyen los siguientes procesos mórbidos: la esquizofrenia, otros trastornos psicóticos, el trastorno esquizotípico de la personalidad. Se consideran dentro de este grupo estas personas cuando presentan anomalías en uno o más de los siguientes dominios: los delirios, las alucinaciones, el pensamiento o discurso desorganizado, comportamiento motor anómalo o desorganizado, incluida la catatonía, y los síntomas negativos. En lo que tiene que ver con la clasificación internacional de enfermedades en su 11ª versión, la esquizofrenia queda incluido dentro de los siguientes espectros mórbidos: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno esquizotípico, trastorno psicótico agudo y transitorio, trastorno delirante y otras esquizofrenias especificadas u otros trastornos psicóticos primarios. Estos trastornos tienen una característica fundamental, y es que se caracterizan porque tienen los síntomas positivos, en este caso delirios, alucinaciones, pensamiento, conducta desorganizada y experiencias de pasividad, y los negativos como afecto abolido o aplanado y alteraciones psicomotoras. El tercer aspecto, lo que tiene que ver con el complejo de estigma y discriminación. La primera consideración es que la discriminación y el alejamiento social de quienes padecen un trastorno mental, en este caso de la esquizofrenia, es parte de la historia de nuestra especialidad, la psiquiatría, porque esta especialidad nace precisamente al amparo de hospicios o de instituciones que estaban, ojalá, bastante alejadas de los centros de poblamiento urbano, porque a la esquizofrenia y a los trastornos mentales en general, por el poco avance que había en los estudios de la neurociencia, se les consideraba como entidades, bien sea de posesiones demoníacas o algún otro tipo de trastornos. Y por eso es que la persona que padece esquizofrenia ha sido tradicionalmente discriminada. El complejo estigma, discriminación, no solamente en los trastornos mentales, sino en general, en la base de este complejo estigma, discriminación, se encuentra la ignorancia de parte de las personas o los grupos o las comunidades que ejercen este tipo de conducta. Ahora entramos a cuál es el abordaje que se está haciendo en la esquizofrenia y en los trastornos psicóticos primarios en nuestro país. Lo primero es que en todas las instituciones, especialmente las instituciones de un primer nivel, los equipos, los dispositivos de salud reciben una formación básica en lo que tiene que ver con la salud mental. Por eso todos son formados en la guía de intervención MH-GAD para los trastornos mentales, los neurológicos y aquellos secundarios a consumo de sustancias. Todo esto se da en el nivel primario de atención. Y esto obedece a un programa que es la guía de intervención MH-GAD para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias, en el nivel de atención de salud no especializada, en su versión 2, que fue publicada por la Organización Mundial de la Salud, en esta segunda versión en el año 2017. Entonces, en nuestro país, estos son como los elementos cardinales que se utilizan en lo que tiene que ver con la atención primaria. Lo primero, los componentes es tratar a las personas con respeto y dignidad, proteger la confidencialidad y proteger privacidad,
brindar acceso a la información y asegurar su consentimiento, promover la autonomía y dar opciones para tomar decisiones fundadas. Los medicamentos que en este momento se utilizan en este nivel primario, la primera recomendación que se da a los colegas es que se debe formular, por lo menos, cambiar el medicamento 4 a 6 semanas antes de considerarlo que es ineficaz y vigilar con la mayor frecuencia que sea posible en las primeras 6 semanas. Los medicamentos disponibles en nuestro medio, en nuestro país, son en su orden el haloperidol, la risperidona, la flufenacina, la clorpromacina, el biperideno y el triexifenidilo. En el primer episodio se recomienda a los médicos del nivel primario que consideren la posibilidad de suspender el medicamento a los 12 meses de tratamiento. Lo otro que hay que tener en cuenta en la atención en el nivel primario es la psicoeducación, tanto al consultante, a la persona que padece el trastorno, como a sus cuidadores. Se debe promover el funcionamiento de las actividades diarias, se debe garantizar la seguridad de la persona y de los familiares, se debe apoyar la rehabilitación basada en estrategias o en dispositivos comunitarios y se deben establecer una serie de mecanismos que permitan reducir el estrés y además, por supuesto, favorecer los apoyos sociales tanto de la persona que tiene el padecimiento como de sus familiares. Y finalmente, la guía práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento e inicio de la rehabilitación psicosocial de los adultos con esquizofrenia, la GPC. Esta es la guía que nosotros utilizamos como especialistas para el tratamiento de la esquizofrenia y de los otros trastornos psicóticos primarios en nuestro país. Esto tiene 5 componentes y es una política adoptada por el nivel central, el Ministerio de Salud. Primero, la evaluación diagnóstica. Segundo, el tratamiento de fase aguda con antipsicóticos. Tercero, el tratamiento farmacológico en conductas violentas o agitación. Cuarto, estrategias para la prevención y tratamiento de los efectos adversos. Quinto, tratamiento farmacológico de mantenimiento. Sexto, tratamiento farmacológico con antipsicóticos de depósito. Séptimo, tratamientos psicoterapéuticos y psicosociales. Octavo, modalidades de atención. Y finalmente, el noveno componente, el noveno paso, es el seguimiento clínico. Y comenzamos con algunos aspectos generales de esta guía que nosotros utilizamos acá en nuestro país para el manejo de la esquizofrenia y de los trastornos psicóticos primarios. Dentro de la primera línea de fármacos se recomiendan los siguientes orales: la amisulprida, la olanzapina, la paliperidona y la risperidona. Solamente el médico psiquiatra puede considerar el uso de la clozapina entre las opciones de primera línea. Después de las opciones de primera línea, tenemos las siguientes alternativas: el aripiprazol, el haloperidol, la quetiapina y la ciprasidona. En lo que tiene que ver en el tratamiento, cuando la persona presenta conductas violentas o conductas de agitación, la recomendación es dar manejo farmacológico parenteral. En este caso, cuando se da el tratamiento parenteral, la recomendación es que se debe utilizar el haloperidol más una benzodiazepina. También se puede utilizar, en casos de que no contemos con el haloperidol, la benzodiazepina sola o también el haloperidol solo. En aquellas instituciones en las cuales hay un psiquiatra a las 24 horas, se puede considerar el uso de la olanzapina intramuscular como tratamiento de primera línea, o también se puede considerar el uso de la ciprasidona como un medicamento de segunda línea. En lo que tiene que ver con los efectos adversos más frecuentes, por ejemplo, en el caso de el aumento de peso,
cuando el límite de masa muscular sobrepasa los 25, es de 25 kilogramos por metro cuadrado secundario al uso de antipsicóticos, se aconseja el acompañamiento psicoterapéutico y también por nutricionistas. Ahora, a pesar de esta intervención, no hay disminución de peso, se puede considerar el inicio de la metformina o el cambio al manejo de antipsicótico que tenga un menor riesgo de incremento de peso. En aquellas personas que tienen acaticia inducida, por supuesto, por antipsicóticos, se recomienda no prescribir beta bloqueadores. Se debe considerar la disminución de la dosis e iniciar manejo con benzodiazepinas de tipo lorazepam. En aquellas personas con distonía inducida, utilizar biperideno de 5 miligramos intramuscular o triexifenidilo por vía oral. Y finalmente, la persona con parkinsonismo, considerar el uso de 2 a 4 miligramos de biperideno o el uso de difenhidramina de 50 miligramos una vez al día. En lo que tiene que ver con los antipsicóticos de depósito, esto se recomienda cuando hay dificultades para la adherencia al tratamiento o cuando la persona sugiere este tipo de intervención, este tipo de tratamiento. Ahora, si el médico y el paciente han optado por el uso de medicamentos de depósito antipsicóticos, las recomendaciones son la paliperidona, la risperidona, la flufenacina, el haloperidol y la pipotiacina. Las primeras prescripciones de un antipsicótico deben ser realizadas por un médico psiquiatra. Ahora, en lo que tiene que ver con los acompañamientos desde el punto de vista psicosocial, se debe ofrecer psicoterapia según características y de acuerdo a las necesidades tanto de la persona como por supuesto la comunidad y los cuidadores. Entre las modalidades de psicoterapia que se recomiendan está la psicoeducación, la terapia cognitivo-conductual, en entrenamiento, en habilidades sociales, las intervenciones familiares. Se sugiere también la terapia ocupacional en el contexto hospitalario o en el ambulatorio, en el marco de las recomendaciones de esta guía. En lo que tiene que ver con las modalidades de atención, el manejo de las modalidades de intervención desde el punto de vista tiene que tener una base comunitaria. Hay un grupo multidisciplinario que está liderado por el psiquiatra. Además cuenta con enfermero, con psicólogo, con trabajador social, con terapeuta ocupacional y con agente comunitario. Se deben establecer los objetivos de tratamiento específico que estén basadas en las características de cada persona. Y en estas modalidades de atención se recomienda la atención asertiva comunitaria, los equipos de resolución de crisis y tratamiento en casa, si tiene red de apoyo familiar, manejo intensivo de caso para pacientes que presentan múltiples recaídas, equipos de salud mental comunitaria, hospital día transicional para crónicos. Y en lo que tiene que ver con el seguimiento clínico, las indicaciones para la hospitalización son los intentos de suicidio, la ideación suicida estructurada, las conductas que generen riesgo para otros, el compromiso del Estado general, las conductas de riesgo o de daño autoinfligido, el consumo concomitante de sustancias que estén poniendo en riesgo la vida, la reactivación de síntomas psicóticos, la presencia de condiciones o de estresores sociales que dificulten el manejo ambulatorio sin red de apoyo, víctimas de violencia intrafamiliar, abuso, negligencia u otros. Este es un panorama general acerca de cuál es el tratamiento que nosotros le damos acá en nuestro país a las personas que padecen esquizofrenia o que tienen otro tipo de trastornos psicóticos. Quiero darles nuevamente los agradecimientos a ustedes por la invitación y por la acogida que han tenido. A todos ustedes, un cordial saludo desde Colombia.
Bien, en este momento les voy a hablar acerca del tratamiento integral del paciente con esquizofrenia en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, un referente nacional e internacional en el abordaje de los trastornos mentales. En la parte superior ustedes pueden observar la página del instituto donde pueden accesar para los cursos, ingresos a residencias, cursos de posgrado, maestrías y doctorados que se pueden hacer en esta misma institución. En 1979, el doctor Ramón de la Fuente Muñiz tuvo la iniciativa de crear un instituto para la atención de los trastornos mentales en México, y ustedes pueden ver en estas fotos que en este es la parte de servicios clínicos, la parte donde se llevan a cabo las investigaciones psicosociales para el abordaje de los trastornos mentales, incluida la esquizofrenia, el área de imágenes cerebrales, donde se ha avanzado considerablemente en la resonancia magnética y en el estudio de todas las vías por espectrometría de la esquizofrenia. En esta parte encontramos la torre de patología dual, donde se llevan a cabo las investigaciones acerca de los trastornos mentales en comorbilidad y con adicciones. En esta parte tenemos la parte de enseñanza, donde tenemos el auditorio, la cafetería y el lobby donde se llevan a cabo los eventos sociales del instituto, para dar un contexto en donde estamos trabajando acerca del tratamiento de la esquizofrenia. Y para comenzar, quiero decirles que América Latina y el Caribe tienen una gran brecha de tratamiento en los principales trastornos mentales. Y lo que esto ocasiona es que el total de años de vida ajustados por discapacidad se vean incrementados. De todos los trastornos que tenemos en el mundo, la Organización Panamericana de la Salud señala que el 21% del total son padecimientos neuropsiquiátricos, y de esos padecimientos neuropsiquiátricos, la esquizofrenia ocupa el 2%. Obviamente no podemos compararlo con los trastornos depresivos unipolares que ocupan el 6%, sin embargo, vemos que ocasionan una gran carga a la familia, y por cada persona que padece esquizofrenia, tenemos por lo menos 2 cuidadores que ven afectado su funcionamiento laboral y social por el cuidado del enfermo discapacitado. Si a esto le sumamos que el 1 al 2% de la población mexicana va a padecer esquizofrenia en algún momento de la vida, sumamos que alrededor de 1.200.000, 1.300.000 de mexicanos están padeciendo por esquizofrenia en este momento, y tenemos que identificar las áreas que dificultan la calidad de vida en estas personas. En el abordaje de la esquizofrenia se ha observado que las personas tienen menores recursos ambientales que las personas sanas, pero tienen también mayores necesidades de medicamentos, de alimentación, de transporte, como lo vamos a ver más adelante. También dificultan la calidad de vida porque retrasan el tiempo de atención y favorecen la aparición de más discapacidades, el estigma social y el estigma internalizado, que ya el doctor Cassiani nos habló acerca de lo que significa el autoestigma, el sentirse diferente, el sentir que no merece uno tratamiento, y las dificultades para identificarse adecuadamente, no verse representado en la población general, no verse representado en los medios de comunicación, y tampoco tener la capacidad de expresar sus necesidades debido a los síntomas negativos que padecen. Dentro del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, en el periodo que me tocó coordinar la clínica de esquizofrenia, la evaluación integral que se hace del enfermo es ver principalmente el cuidado médico, ver sus necesidades biológicas y el tratamiento que se le va a integrar, que se le va a iniciar en el primer episodio psicótico o que se le va a modificar en la etapa de seguimiento, o que se le puede reiniciar en una etapa de recaída. Para los médicos egresados del Nacional de Psiquiatría, las relaciones humanas son fundamentales. Nuestro maestro, un gran médico humanista, nos formó en el sentido que primero teníamos que evaluar
cómo eran las relaciones humanas de ese enfermo que venía a solicitar una recuperación, cómo era su forma y su estilo de vida y con qué servicios comunitarios y apoyo social contaba para regresar a su comunidad y mantenerse estable. Pero también cuáles eran los mecanismos de comunicación de la familia, dentro de la familia y hacia la sociedad, cómo se transportaba al hospital, si tenía posibilidades de trabajar o no, cómo asegurábamos que no se hiciera daño durante las recaídas, en qué ocupaba su tiempo libre, si tenía o no tenía pareja, si tenía o no tenía relaciones íntimas, pero también cómo se ve afectado por el estigma social. Y ¿de qué manera se hacen este tipo de intervenciones en el Nacional de Psiquiatría? Primero, el paciente llama por teléfono o acude a las oficinas a solicitar una preconsulta, a través de la cual se le evalúa para determinar si la severidad del padecimiento requiere un abordaje desde el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente o requiere pasar a otro instituto a evaluar una condición neurológica o una condición metabólica que estuviera siendo más grave que el problema mental. Y en determinado momento hay un área de medicina interna y de neurología en el propio instituto que pudiera resolver los casos menores. Después de la preconsulta se le pasa a historia clínica una vez que se ha determinado que no existe riesgo para la vida, que no existe comorbilidades médicas prioritarias para atender el problema en salud mental, en esquizofrenia. Si en el caso de la preconsulta se determina que viene en una crisis psicótica, el paciente inmediatamente pasa a la historia clínica o en el área de urgencias o en el área de hospitalización. Una vez que se le toma la historia clínica con todos los elementos que ya les acabo de mencionar, se deriva a la clínica de esquizofrenia, donde los psiquiatras que tienen el alto posgrado en trastornos psicóticos vuelven a evaluar el caso y determinan el inicio del tratamiento farmacológico, nutricional, metabólico, integral que requiera el paciente. Después de su estabilización y seguimiento por el tiempo que el paciente lo necesita, a través de las citas subsecuentes, puede suceder que se resuelva el cuadro agudo o puede suceder que ya viene estable y pasa a una fase de mantenimiento y ahí solamente se le modifica la dosis, o también puede ser que el paciente reúna criterios de inclusión para ser invitado a participar en algún proyecto de investigación para la actualización y mejora del tratamiento de la esquizofrenia. Cuando en la fase de seguimiento se ha resuelto el cuadro agudo, se le puede continuar dando tratamiento en el instituto si ingresa al programa de rehabilitación integral o se le puede derivar a la institución que generó la referencia. En estos casos en México se llaman los centros de atención primaria a la salud o a los hospitales generales o a los hospitales de rehabilitación, dependiendo el área física o el área que requiera rehabilitación del enfermo. En la fase de mantenimiento, los pacientes pueden seguir estables y se recomienda o se utilizan antipsicóticos de liberación prolongada antes llamados de depósito. Y en el caso que el paciente tenga una recaída, se le atiende en el servicio de atención médica continua o en el programa de rehabilitación o en el área de hospital. Y también cuando ingresan al programa de rehabilitación, el paciente es evaluado para entrar en un programa de investigación en el que se evalúa la evolución a largo plazo con el puro tratamiento farmacológico o con el tratamiento farmacológico más el tratamiento integral del paciente con esquizofrenia. En la primera fase, el paciente está en el hospital o está en la preconsulta. Más o menos en esta fase se lleva de 2 a 15 días. Una vez que el paciente ha pasado el periodo de estabilización y ha tenido una fase de tratamiento con antipsicóticos, el paciente y su familia reciben un abordaje psicoeducativo de 10 sesiones en las que se le entrena sobre
lo que es la enfermedad, lo que son el tratamiento farmacológico y el tratamiento psicoterapéutico, y se le habla a la familia acerca de lo que es la emoción expresada, la adherencia a tratamiento, la importancia de la rehabilitación laboral, social y familiar. Y posteriormente, después de este curso psicoeducativo, se le ingresa a una de dos brazos o a una de dos vías. O se le integra a la fase de seguimiento con solamente tratamiento farmacológico, o se le ingresa al programa de rehabilitación integral de 28 semanas. El objetivo del tratamiento integral es superar las intervenciones farmacológicas, añadiendo intervenciones psicosociales del tipo de la musicoterapia, inducción laboral, preparación para un empleo. La preparación para un empleo puede ser desde el área de informática, la computación, todas las áreas de escritorio, hasta el área manual, que puede ser pintura o cualquiera de pintura, música, reparación de bicicletas, mecánica. Y posteriormente este programa sube a la gestión de casos, en el que el paciente es reincorporado a la sociedad de la que emerge, y a través del centro de atención primaria, el centro de salud que le llamamos en México, cada caso en particular es tratado y seguido por una trabajadora social con la supervisión del psiquiatra desde el Instituto Nacional de Psiquiatría de Ramón de la Fuente, supervisando por videoconferencia, por telemedicina al médico que está en el centro de salud. Dentro de este programa de rehabilitación integral del paciente esquizofrénico existen diferentes publicaciones que ustedes pueden encontrar en las redes, pero al ingresar, el objetivo es evaluar la eficacia del programa interdisciplinario integral en comparación con un grupo control que solamente recibe el tratamiento médico-psiquiátrico de las guías clínicas internacionales que se tienen conocimiento. El estudio que les presento aquí es un estudio cuasi experimental, pretest, posttest, prospectivo, comparativo entre un grupo experimental y un grupo control a 28 semanas. En estos grupos, esta es la fase 3, pero ya van pues 20 años de experiencia en el tratamiento integral del paciente con esquizofrenia. En este caso en particular, la muestra fue secuencial no probabilística, donde se evaluó la severidad de la sintomatología psiquiátrica, el apego a tratamiento, el desempeño cotidiano, el funcionamiento psicosocial, las actividades ocupacionales, la emoción expresada familiar, las pautas de comunicación y relación de la familia. Todo esto con la finalidad de ver si había alguna diferencia entre el grupo control y el grupo del tratamiento de rehabilitación integral del paciente con esquizofrenia. Y entre los resultados encontramos que 3/4 partes de la población evaluada, el 71%, tenían más de un diagnóstico. Como lo marca la literatura, la comorbilidad es la regla, no la excepción. El 31% de los participantes tenía por lo menos 2 diagnósticos, el 31% tenía 3 diagnósticos, principalmente esquizofrenia, trastorno por ansiedad o crisis de angustia y consumo de sustancias. Y en un 10% de los casos teníamos 4 o más diagnósticos. Estos 4 o más diagnósticos iban ansiedad, depresión, abuso de sustancias y en algunos casos también trastorno obsesivo compulsivo. En el área clínica no hubo diferencias significativas entre los ambos grupos. Los dos mejoraron en la sintomatología del PANSS y no hubo diferencias. En cuanto a un nivel superior de adaptación clínica y de apego a tratamiento, sí hubo una diferencia significativa en el 71.5% de los casos, comparado con el 28.5% del grupo que no recibió la estrategia integral del paciente. El desempeño cotidiano, el autocuidado, las relaciones familiares, las relaciones interpersonales y el área laboral remunerada fueron los cambios estadísticamente significativos que se observaron en el 77.5% de la muestra. Y por cuestiones de tiempo no puedo seguirles hablando más de este programa, pero ustedes pueden contar con diferentes publicaciones en la página del instituto, pueden tener acceso también
al curso psicoeducativo para psicosis que se tiene en la página de Mentalizarte, o pueden tener accesos a estos productos de estos años de investigación y de tratamiento del paciente con esquizofrenia en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Actualmente se está evaluando la función cognitiva en el paciente con esquizofrenia. Se ha evolucionado a la evaluación del efecto del haloperidol, la clozapina y los antipsicóticos de larga acción sobre el citoesqueleto microtubular derivado de los pacientes con esquizofrenia a través de la membrana olfatoria, en los cuales nosotros pudimos incorporar pacientes vírgenes a tratamiento y con 5 años de evolución con la enfermedad y con 10 años de evolución de la enfermedad. De tal manera que les recomiendo leer ese artículo de revisión en el que contamos las experiencias del Nacional de Psiquiatría. Y actualmente, en el 2020, se publicó el tratamiento de la esquizofrenia en México, recomendaciones de un panel de expertos, en el que los investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente pues muestran las recomendaciones acerca del abordaje actual de la esquizofrenia en México, basados también en las guías internacionales del Reino Unido, de Canadá, de América Latina, de la Asociación Psiquiátrica Americana, entre otras. Y estos son simplemente algunos de los artículos de los cuales está fundamentada esta presentación, y para que ustedes vean que el programa integral del instituto no solo abarca lo que les acabo de comentar, sino que también estudia la necesidad de dar atención a los familiares, la violencia doméstica, el apoyo social y la funcionalidad familiar. Y tenemos un gran equipo que sigue trabajando por disminuir el estigma en los pacientes enfermos mentales y principalmente, en mi caso particular, en el tratamiento y abordaje de los pacientes que sufren de esquizofrenia. A largo plazo, lo que se ha visto en este tratamiento integral del paciente con esquizofrenia es que produce un incremento en la autogestión de la propia enfermedad, mayor adherencia terapéutica, reducción en el número de recaídas, del autoestigma, incremento en las habilidades cognitivas, laborales y sociales, y fomento de la creación de grupos de ayuda mutua como Voz Pro Salud Mental, que ya es una institución a nivel nacional en el seguimiento del paciente con enfermedad mental. Pero sobre todo logramos una mejoría en la calidad de vida familiar e individual, a la cual les invitamos a sumarse. Muchas gracias por cuestiones de tiempo. Aquí terminamos y agradezco infinitamente su atención y el honor de estar con ustedes en este momento. Para cualquier comunicación, estoy a su disposición en el siguiente correo y en el siguiente WhatsApp. Muchas gracias.